Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con esta sesión. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos en la segunda sesión de nuestra tercera semana correspondiente a las tecnologías emergentes en la administración y la gestión. Retomando un poquito de información de la sesión pasada, veíamos la importancia que debe de contemplar en la etapa de dirección y control un proyecto en el cual los recursos estén distribuidos de manera acorde. Recordemos que una de las partes fundamentales para cualquier tipo de proyecto, sea social, sea de inversión, sea un proyecto de una AFE, vamos a requerir cada uno de nuestros recursos. Por ello, es muy importante que nosotros seguimos tomando a consideración las recomendaciones que les aparecen en sus fases, dado que a pesar de que de las recomendaciones que nosotros podemos visualizar dentro de las actividades entregadas de la fase 3, seguimos presentando los mismos errores con relación a la distribución incorrecta de los recursos. El seguir aplicando no aplica, el no se necesitan, dejar espacios en blanco, el no adecuar correctamente cada uno de los recursos como deben de estar contemplados, ya sean recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos responsables de actividades y tareas, porque en esta semana ya no se utiliza el recurso humano. O sea, realmente lo que vamos a utilizar son los perfiles que nosotros creamos dentro de nuestra fase 4. Todo esto que nosotros podemos visualizar aunado a dos columnas extras que aparecen, tiempo total de la actividad, fechas de inicio y fechas de conclusión, es con el fin de que nosotros obtengamos aprendizajes esperados con relación a que un proyecto social siempre va a estar determinado a largo plazo. Eso es muy importante dado que la mayor parte o todos los proyectos sociales requieren de una temporalidad más allá de un año. Realmente, si lo visualizamos dentro del proceso administrativo y dentro de los libros que son autores de administración, les van a indicar que los proyectos sociales están más allá todavía, o sea, de un año. O sea, correlacionalmente a esto vamos a determinar de 2 años en adelante. ¿Por qué? Porque realmente determinamos que un proyecto social requiere de grandes tiempos y de grandes esfuerzos. Sin embargo, dentro de la plataforma, dentro del recuadro verde, nosotros podemos ver una ejemplificación donde nos expone cómo nosotros podemos dividir 12 meses en 4 momentos para obtener una suma de 25% por los 4 momentos que al final multiplicar 25% por progreso de 4 momentos nos va a dar el 100%, que es realmente lo que se busca, el 100% sobre 12 meses. Ahora bien, una de las preguntas muy frecuentes que he recibido en el chat es la parte de los recursos financieros. Si los recursos financieros son internos, si los recursos financieros son externos. Realmente los recursos financieros es la suma de la totalidad de cada uno de los recursos empleados. Recursos materiales más recursos tecnológicos más recursos humanos es igual al recurso financiero. ¿Cómo determinamos nosotros correctamente o gestionamos nosotros correctamente los recursos financieros? Como bien sabemos, dentro de la parte de la administración, el recurso financiero es uno de los recursos más importantes, dado que a través del recurso financiero nosotros podemos mover cada una de las actividades y tareas. Contemplamos una sociodemografía de población y una temporalidad que es la que vamos a estar estableciendo por el proyecto. Si nosotros contemplamos que, por ejemplo, tenemos en nuestra sociedad o en nuestra colonia, que es un proyecto local de 6,000 personas en casas habitación, y tenemos que el proyecto social que vamos a estar trabajando es de 12 meses, lógicamente tenemos que adecuar un estimado que cubra 12 meses, pero que también se ajuste a la política de lo que es el mercado o de lo que es nuestro segmento de población o lo que es el universo de población. ¿Por qué? Porque si yo establezco que a lo mejor dentro de una de mis tareas voy a hacer juntas y en las juntas voy a necesitar material para poder establecer o para poder compartir con la sociedad, vamos a poner que a lo mejor yo estoy estableciendo una encuesta, entonces tengo que imprimir muchísimas hojas. Lógicamente, si yo coloco en un recurso financiero 50 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, no va a ser suficiente
para cubrir una temporalidad de un año, porque realmente o relativamente vamos a estar trabajando las actividades y tareas durante un periodo anual. Esa es parte importantísima. Por ello, dentro de las recomendaciones que se dieron desde la fase 3, era que si el estudiante no quería estimar de acuerdo a la sociodemografía de población, podríamos utilizar la palabra de recursos monetarios y simplemente con poner esa palabra, automáticamente yo la daba por buena para que ustedes pudieran enfocarse en realmente estructurar correctamente el recurso material, que ustedes reflexionaran cuáles son los materiales idóneos por cada actividad y tarea, dado que de igual manera se ha visualizado la parte del copy-paste. Se colocan computadora, 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 y realmente visualizando las actividades y las tareas podemos dar o se puede validar realmente que se necesitan de más materiales y de más recursos tecnológicos y de más responsables de actividades y tareas. Ahora bien, una de las partes importantes de la fase 5 es el control diagrama de Gantt, que veíamos en la sesión pasada que el diagrama de Gantt es una técnica o un esquema que vamos a utilizar para poder medir los tiempos de realización de las actividades y tareas, y que esta nace del famoso autor Henry Gantt, que este famoso autor Henry Gantt propone a la parte organizacional de su empresa, decir, ¿por qué si realmente tengo temporalidades, por qué no emplear un cronograma de trabajo? Para que así estructuradamente nosotros podamos definir los hitos de las actividades y cuánto es el tiempo que se va a tomar para poder realizar la actividad. Entonces, esto era la parte importantísima de conocer el diagrama de Gantt. Ahora bien, un diagrama de Gantt siempre debe de contener las actividades y las tareas y a su vez los responsables de las actividades y tareas que están realizando. ¿Por qué? La función primordial que tienen los cronogramas de trabajo es poder diversificar cada una de las tareas que estamos realizando para poder ponerlas en marcha. Ahora bien, si por ejemplo nosotros tenemos que dentro de nuestra fase inicial, a quién le delegamos la responsabilidad de tarea 1.1, esto nos va a servir para el momento de determinar los tiempos de ejecución si realmente el responsable de la actividad no está cumpliendo en tiempo y forma. Va a facilitar al líder del proyecto, al gerente del proyecto o a un gerente de una empresa el poder conocer y el poder saber quién es ese responsable e ir directamente y preguntar el por qué a lo mejor no se han cumplido con los tiempos esperados, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se necesita saber para poder ir determinando cada una de las tareas que se están realizando y cumplirla en la temporalidad que se está estableciendo. Una vez que conocemos nosotros tanto la tabla de actividades y tareas para el control diagrama de Gantt, donde la parte de tiempos totales por actividad, como recordamos, debe de ir el tiempo que se ejecuta la tarea en meses o en días o en semanas trabajadas, siempre y cuando la tabla asume una temporalidad de 12 meses. Dentro del tiempo total no debe de ir horas trabajadas. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a disponer o voy a poner 4 horas, 5 horas, porque automáticamente esto denota que no conocemos la etapa de control del diagrama de Gantt o por qué es la importancia realmente. Dentro del control diagrama de Gantt, nosotros no vamos a establecer horas trabajadas. ¿Por qué? Porque las horas trabajadas automáticamente dentro de la Ley Federal de Trabajo ya la tenemos predispuesta. Sabemos que para una persona no podemos exceder de ciertos tiempos laborales porque esto incumple la parte de la Ley Federal de Trabajo. Dentro de su artículo 123, apartado A y apartado B, que es que nos rige tanto las empresas privadas como las gubernamentales, te indica todos los beneficios y obligaciones que tiene un trabajador, ya sea desde el contrato colectivo, las prestaciones que debe de tener, los tiempos de descanso, por qué pueden rescindir el contrato, tanto por el patrón como por el trabajador. Entonces, toda esta protección ya está contemplada dentro del contrato que nosotros vamos a estar trabajando con el colaborador. Ahora bien, si nosotros ya conocemos esta parte, nosotros no tenemos que designar horas trabajadas porque esto de antemano ya se sabe. Y es tan importante con esto trabajar también parte de lo que la unidad nos solicita, que es las tecnologías emergentes. ¿Por qué es tan importante realmente trabajar con tecnologías emergentes? Hoy en día las tecnologías emergentes, como bien su nombre lo indica, emergen o surgen de una necesidad
¿Y cuál es esta necesidad? Precisamente de poder ayudar al ser humano a minimizar la carga de trabajo. Al minimizar su carga de trabajo va a aumentar su productividad. ¿Cómo? Como veíamos, el primer diagrama de Gantt que se hacían en tiempos pasados era a través de dibujos, de esquemas, de lápiz, pero una de las dificultades que se veía era de que si alguna tarea salía mal o requería de mayor tiempo, tenía uno que literalmente volver a realizar ese diagrama de Gantt o programa de trabajo. Hoy en día las tecnologías, como bien emergen, surgen de una necesidad, porque bien antes podíamos determinar que existían tecnologías estáticas, o que ya hay tecnologías que dejan de ser tecnologías emergentes y que se convierten simplemente en tecnologías basadas en software, como por ejemplo lo que es Excel. Diríamos, oye, pero Excel, ¿lo puedo hacer de manera dinámica? Claro que sí. Por eso la plataforma les indica y les da una ejemplificación de cómo ustedes pueden hacer un diagrama de Gantt de manera dinámica. ¿Por qué no solicitar un estático? Porque precisamente el módulo 23, enfocado a las tecnologías, lo que solicita es que el estudiante pueda conocer y pueda adentrarse al uso de la tecnología emergente, de que en su momento obtengan esos conocimientos esperados de poder decir en su momento, ya sea aplicar un diagrama de Gantt con Tom Planner, con Smartsheet, con Excel, pero en modo dinámico, no colocar una tabla en la que ponemos columnas y solamente rellenamos, porque es muy sencillo. Realmente aquí no cumplimos con el aprendizaje esperado, porque realmente solamente creamos una tabla en Excel, colocamos actividades, tareas, le pongo meses a la parte de arriba y solamente le doy rellenar con el clic derecho o con la barra de herramientas al Excel. Entonces, esto no es lo que solicita la plataforma en sí para que el estudiante pueda cumplir con los aprendizajes esperados, sino es el uso y la implementación de la tecnología emergente en la resolución de un proyecto de investigación social. Ahora bien, si conocemos que la tecnología emergente, como su nombre lo indica, emerge a su universidad, hay tecnologías que nacen y hay tecnologías que se hacen. ¿Qué quiere decir? Que son desarrollo de otras tecnologías que ya estaban puestas en marcha. ¿Dónde podemos visualizar o darnos cuenta de ese tipo de tecnologías? Por ejemplo, dentro de la Play Store. En la Play Store de los celulares o de Google, comúnmente surgen apps o APKs que nos sirven para que las personas puedan usar. Ustedes pueden denotar que existen aplicaciones beta. Estas aplicaciones beta son aplicaciones que cuentan con errores. Estos errores principalmente son para que ellos puedan darse cuenta si les sirve al público objetivo y si en su momento esta tecnología va a sufrir un boom, o sea, un auge en el desarrollo. Pero ¿qué sucede cuando se dan cuenta que tienen mayores errores que aciertos? Son aquellas tecnologías que ustedes de repente descargan y que pasan meses y de repente ya no tienen actualizaciones y desaparecen de la Play Store. Esas tecnologías mueren, pero a través de ellas nacen otras. Entonces desarrollan otra en base o con base a la que ya estaba puesta en marcha. A eso le vamos a denominar una tecnología emergente. Esto va a surgir de la necesidad de que el individuo, la sociedad, el trabajador pueda, como redundante, minimizar su carga laboral. Ahora bien, veíamos otra parte también muy importante que era el análisis de escenarios, que dentro de la parte primordial del análisis de escenarios, que está muy enfocado a la parte financiera, que podemos ver que dentro de lo que es el foro de clase, les especifica que nosotros debemos de responder con base a este análisis de escenarios. Se dice qué tecnologías emergentes emplearías en la resolución de problemas. A veces compartimos tecnologías como la inteligencia artificial, como la robótica, que realmente no tienen mucho sentido o no tienen un sentido en la parte de la comunicación o la resolución de problemas, porque no hay una manera idónea de poder comunicarse con los colaboradores o que nosotros podamos tener una comunicación interna eficaz. Por ello, la pregunta basada en el análisis de escenarios es cómo a través de esas tecnologías de la comunicación nosotros podemos mejorar o entablar una comunicación asertiva, que era parte de lo que veíamos en la sesión pasada. Realmente la comunicación asertiva, que es una de las mejores comunicaciones junto con la efectiva dentro de la organización, permite conocer y permite ser empático en tener a sus colaboradores produciendo de manera
produciendo de manera acorde las, la productividad que ustedes se emplearon o se proyectaron en su objetivo general. Ahora bien, si nos regresamos hasta la parte de planeación, vamos a ver que en la parte de planeación, si nosotros, como bien les compartía, no conocemos la estructura del objetivo general, no conocemos la estructura de los objetivos específicos y de las metas, todo esto impactaba realmente en todo el transcurso de lo que es el módulo 23. Por ello, vuelvo a recalcar esta parte que va a ser muy importante para ustedes y para los estudiantes que no acceden a los espacios verdes para el aprendizaje. Semana 4, que va a ser nuestra semana final, que ya viene próximamente, es una semana donde está muy pesado la forma de evaluación. Es muy puntual lo que le solicita el manual y lo que le solicita el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16. Ustedes ya pueden ir visitando el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16, donde van a verificar qué es lo que les va a solicitar la evaluación de su construcción web. Que ahorita les voy a dar un ejemplo muy rápido de esta parte. Ahorita les voy a regresar con los escenarios y les explico rápidamente. En la semana 4, que es semana de integración de saberes, es precisamente la semana donde ustedes van a poner a prueba todo lo que aprendieron desde su semana 1 hasta su semana 3. Por eso, desde semana 1, la función del asesor virtual del módulo 22 y 23 es que el estudiante aplique las tecnologías en el uso y la resolución de su proyecto. Por eso, muchos de los partes que hemos visualizado, y es una de las exigencias que se solicita en el módulo 23, es que ustedes ya conozcan ese empleo. Se van a evaluar un menú funcional, como lo que pueden ver en pantalla, como esto. Este es un menú. El menú siempre va a contener mínimo 4 elementos, máximo 6 elementos. Debe de contener submenús, debe de contener hipervínculos, debe de contener información alusiva a lo que ustedes estuvieron trabajando desde la semana 1 hasta la semana 3. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a emplear información trabajada y la van a colocar en su construcción web. Pero pregunta, ¿qué pasaría, como si fuera un escenario, qué pasaría si yo coloco la información que estuvo errónea en una construcción web? Lógicamente, el proyecto final no va a pasar. Vamos a irnos a recuperación. Entonces, sí es muy importante que todos los estudiantes tomen a consideración las retroalimentaciones y que corrijan la información desde la semana 1 hasta la semana 3 para que la puedan utilizar en su fase final. Adicionalmente, ¿qué se evalúa en la construcción web de la semana final? La creatividad, las faltas de ortografía, la sintaxis, el orden de la información, la arquitectura de la información, arquitectura del diseño, pie de página, recursos de audio, recursos multimedia. O sea, aquí ya viene un conjunto que al final el estudiante debe utilizar esa construcción web para poder realizar un video que es donde el estudiante va a transmitir su construcción web y va a explicarles lo que le solicita la plataforma, los 10 puntos que van a ustedes a visualizar en esta próxima semana. Y adicional de esto van a mostrar la usabilidad y la funcionalidad del menú que ustedes están creando. ¿Con qué fin? Con que el público objetivo pueda ver que realmente es funcional la página que ustedes construyeron. Estos dos elementos son los que ustedes van a estar realizando a partir de esta semana que inicia. Es muy importante que ustedes tomen a consideración esas recomendaciones para la mejora y que en su momento, si ustedes la toman, se les va a facilitar porque solo lo que van a hacer es copiar y pegar información y ser creativos al momento de utilizar imágenes alusivas a su proyecto, utilizar recursos multimedia de YouTube que tengan relación con su proyecto y que de igual manera en el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16, ustedes van a encontrar un catálogo de tecnologías emergentes que van o pueden utilizar para su construcción web, dentro de las que está Jimdo, dentro de las que está Webador, dentro de las que está Wix, dentro de las que está Google Sites, que es una de las tecnologías más nobles, que la siguiente semana, en la primera sesión, yo les voy a mostrar cómo van a hacer una construcción web
Google Sites, que es una de las tecnologías más nobles y que es de fácil acceso y muy rápido de que ustedes puedan elaborar un menú funcional. Bien, conociendo esta parte de la información de nuestra semana 4, me voy a regresar a la parte de esta semana. Veíamos la importancia del análisis de escenarios muy enfocado a la parte financiera. Dentro de las finanzas o dentro del estudio financiero de un proyecto que se lleva a cabo, vamos a encontrar algo que se llama análisis de escenarios. Este análisis de escenarios simplemente nos sirve para determinar cómo se encuentran nuestras ventas, cómo se encuentran nuestros productos dentro de la etapa de producción, valga la redundancia, que al final nos va a servir para determinar futuros hipotéticos que deben de estar basados en una probabilidad y una estadística, que era que los compartía. Nosotros vamos a trabajar tres escenarios, perdón, dos escenarios de sus tres fases que ustedes están creando de su diagrama legal. Fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución. Quiere decir que para la fase inicial debe de haber un escenario optimista y uno pesimista, para la fase de desarrollo igual y para la fase de constitución igual. O sea que dentro de su presentación que ustedes van a realizar, van a compartir tres tablitas idénticas de la fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución, donde los escenarios optimistas no llevan propuestas de solución, pero sí llevan acciones para poder mantenerse en el optimismo. Y el escenario pesimista lleva propuestas de solución, que las propuestas de solución es el plan de acción que ustedes van a realizar para poder salir de ese escenario pesimista, y las acciones son todas aquellas estrategias que ustedes pueden implementar para poder mejorar ese escenario. Bien. Adelante, Jessica. Yo tengo una duda. Adelante. Bueno, yo empecé a trabajar, bueno, desde ayer, con mi fase 6 y para la tabla me pregunto, yo para ir acomodándolo de mientras, le agregué una columna a la izquierda para ahí especificar nada más qué fase era. ¿Puedo presentar así la tabla o tengo que hacer las tres? No, lo puedes poner de esa manera sin ningún problema mientras tú le pongas de qué fase estás realizando. Si en un costado le pones fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución, no tengo ningún problema mientras tú me indiques de qué fase son. Ok, de hecho sí, justamente sí lo hice. Agregué nada más un espacio, una columna a la izquierda y puse fase inicial y el mejor y el peor. Luego abajo Correcto. fase de desarrollo, el mejor y el peor. Y así con cada fase. Fue como lo Ok, acomodé. perfecto. Claro que sí. Lo único que sí te recuerdo, para que obtengas el 100%, que nunca te voy a olvidar, que tus escenarios los bases en un porcentaje. ¿Recuerdas? ¿Por qué tienes que tener un porcentaje? Porque estamos hablando de una probabilidad. Un gran ejemplo que es el que les compartía. Imagínense que el día de mañana yo diga, va a llover, pero ustedes pueden ver que dentro de, cuando ustedes visitan el tiempo de hoy, se dice 85% de probabilidad que llueva, pero esto es basado en que en diferentes estudios te dicen que a lo mejor en el mes de marzo hay lluvias, o en el mes de marzo es muy caluroso, 85% de sistemas de calentamiento, ¿no? Vamos a ver mucho calor, temperaturas que van a llegar hasta los 40 grados, porque se basan en probabilidades de decir qué podría suceder. Entonces nosotros debemos de colocar nuestros escenarios basados en probabilidades. O sea, ¿qué tan probable es que asistan toda la población a tu junta vecinal? ¿Qué tan probable es que tú puedas contratar a todos los responsables de actividades y tareas? ¿Qué tan probable es? La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿qué tan probable es? Cuando ustedes se hacen esa pregunta y le van a reflexionar, van a decir, ah, no, pues hay un 100% de probabilidades. Yo pongo el 100% de probabilidades de que suceda este escenario. Ah, pero también voy a hacerlo con el escenario pesimista. ¿Qué tan probable es de que tenga pesimismo? ¿Qué tan probable es de que realmente mi proyecto no funcione bien? Hay un 85% de que a lo mejor, de que posiblemente las encuestas empleadas no funcionen como yo quisieran las actividades previas. Entonces tenemos que basarlo en un porcentaje para que en su momento ustedes a través de eso puedan establecer tanto su plan de acción como sus estrategias para mejoramiento. Adelante, Jessica. Por ejemplo, también ayer estuve ya trabajando con eso. ¿Puedo darle, bueno, leerle uno y uno y ya me dice si están bien?
Claro. Ok, para la fase previa, de actividades Ujú. previas, en el mejor, pues se completó exitosamente el 90% de la información y recursos, junto con la clara organización de las actividades. Y en el peor puse completar menos del 20% de la información y recursos, no llegar a un acuerdo u organización de actividades. ¿Sí estarían más o menos bien o tendría que corregirlos? No, está bien, pero solamente a lo último. No se completó los recursos, la que me acabas de comentar, nada más enfócalo directamente a tu proyecto, pone del proyecto tal, para que se hile la información que tú tienes de tu peor escenario con el proyecto que estás realizando. O sea, la información sobre qué tema, Ah, ok, ok, ¿sí? gracias. De nada. Sí, Alondra, de hecho, en las instrucciones de la fase 6 nos indica que a partir del diagrama de Gantt que nosotros creamos, vamos a establecer los escenarios. Entonces, el diagrama de Gantt consta de tres fases, que es la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase de consecución. Quiere decir que ustedes van a elaborar un mejor escenario de la fase inicial, un peor escenario de la fase inicial, un mejor escenario de la fase de desarrollo, un peor escenario de la fase de desarrollo, un mejor escenario de la fase de consecución y un peor escenario de la fase de consecución y sus propuestas de solución y sus acciones. Solamente recordando que en el escenario optimista no lleva propuestas de solución, solamente el escenario pesimista lleva propuestas de solución y acciones. En el escenario optimista solo vamos a colocar las acciones, que son las estrategias que vamos a establecer para poder mantenerlos en ese optimismo. Y bien, entonces, como les compartía, un escenario es una descripción parcial del comportamiento, la aplicación en un momento específico. La utilización de escenarios implica identificar distintas situaciones y describir la acción que se va a llevar a cabo. Adelante, Yael. Hola, asesor, buenas tardes. Hola, Nada buenas más tardes. rapidito, Ujú. bueno, hablando del mismo tema, me gustaría compartirle uno de mis escenarios, a ver si está Adelante. bien. Claro que sí. Solo el qui solo el 15% de población adulta mayor muestra interés y participación en el proyecto de capacitación relacionado con desconfianza en sus capacidades. Ese es el escenario pesimista, ¿verdad? Ajá, Ok, sí, sí, sería porque un sí, pesimista, sería pesimista porque estamos hablando que solo el 15% solo el 15, de una sociodemografía de población, ponga de 8,000 personas, ¿no? Entonces estamos hablando que son exacto. muy pocas personas. Entonces, el optimismo, Optimista, ay, no lo tengo a la mano. Bueno, solamente quería corroborar si está bien así el no, está porcentaje. perfectísimo. Sí, ¿Está así? claro, Ah, okey, sí, está perfecto. okey, Ahora, si tú lo que quieras convertir en el mismo optimista, pues lógicamente solo le quitas el 15 y lo pones a 90%. 90 por okey, okey. Ajá, Bueno, muchas porque gracias, entonces gracias. ya estaríamos hablando ahí, que casi la mayor parte de población aceptó ese proyecto que están realizando. Okey, gracias, ¿Sí? asesor. De nada. Entonces, el análisis de escenarios en una empresa es una metodología que puede favorecer en la prevención de errores. Esto precisamente es la función del análisis de escenarios, prevenir errores a futuro. Por eso precisamente lo que es el análisis de escenarios, al determinarlo como futuros hipotéticos, son millones de caminos entre una cierta circunstancia que pueda pasar al proyecto o a las tareas que estamos realizando. Desfavorece la prevención de errores en el control de tiempo y de otras variables que afectan la productividad y la rentabilidad. Esto especialmente es importante, por ejemplo, en una firma de abogados, en un proyecto social, en un proyecto de inversión, tomando en cuenta las horas laboradas son la principal unidad de producción sobre los letrados, o sea, sobre lo que es el recurso humano. Sin embargo, evaluar las ventajas y desventajas del análisis de escenarios es fundamental y lo que se busca realmente es sumar beneficios a las competencias del negocio. Ahora, realmente, si nosotros requerimos sumar todas las ventajas y desventajas, vamos a ver que la viabilidad financiera está muy ligada al aspecto económico. O sea, realmente el recurso económico que nosotros establecimos fue acorde al proyecto, lo vamos a determinar con un análisis de escenarios. ¿Realmente la viabilidad económica va a permitir que nuestro proyecto sea factible?
lo vamos a determinar con un análisis de escenario y ahí vamos a verificar si tenemos la solvencia económica. La solvencia quiere decir es que tenemos la capacidad de poder solventar o de poder contemplar las deudas, de contraer deudas con diferentes instituciones, ya sea financieras o de préstamos. Bien, tenemos unos 30 minutos, nos desconectamos de la liga y nos reconectamos, por favor.